Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. El programa de Misterioso Universo en la Red va a sufrir unas pequeñas modificaciones. A veces tenemos que perder algo para poder ganar. Y en este caso vamos a perder la sección en la que yo os expongo un tema y luego os lo voy desarrollando. No pretendo que esta sección caiga en el olvido, sino que la aparto temporalmente, pero como os dije, perdemos algo para ganar algo, ¿no? Y ese algo es que a partir de este programa en el que nos encontramos ahora, empezamos a emitir semanalmente como tantos oyentes nos habéis estado pidiendo. Cada sábado por la noche tendréis un programa nuevo y la última semana de cada mes daremos un descanso al equipo de Misterioso Universo en la Red y emitiremos un especial en el que solo nos centraremos en un único tema y estoy seguro de que os encantará. Y una vez dadas todas estas explicaciones, nos vamos con el sumario. Hoy tenemos como invitada a una amiga muy especial que nos viene a hablar de las historias y leyendas de Bulgaria. ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Sabéis qué son los ojos de Dios? Bueno, no os preocupéis si no lo sabéis porque Vania Radoeva nos lo va a contar a través de su nuevo libro Un viaje hacia Bulgaria. Javier nos traerá las noticias más interesantes del misterio que deambulan por la red y Kela nos va a llevar hasta un hotel situado en Canadá donde la tragedia campa a sus anchas. Así que poneros cómodos, subir el volumen, que empezamos. Nuestra próxima invitada ha escrito un libro donde ha sido capaz de entremezclar la historia real y tangible con la ficción de una novela. Nos hablará de la Bulgaria del año 681 de nuestra era, de sus leyendas, tradiciones y lugares más misteriosos. También hablará de Orfeo, de Espartaco y de los bogomilos búlgaros. En fin, un montón de historias donde la historia y la fantasía se verán envueltas. El libro se llama Un viaje hacia Bulgaria, de la editorial Chiado, y su autora es Vania Radoeva. Y ya que estamos, le voy a ir dando la bienvenida al programa y las gracias por aceptar nuestra invitación. Así que, hola Vania, bienvenida al programa. Hola Víctor, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues Vania es una persona muy formada y es licenciada en Filología Francesa con inglés y además habla perfectamente el ruso. Ha publicado también al menos 3 artículos en la revista Enigmas, ocupando parte de la portada, de los cuales hablaremos ahora después, pero también los ha añadido a su libro, vamos. Vania, ¿cómo te vino la inspiración para crear esta novela con tantas pinceladas de historia y misterios de Bulgaria?
Sí, bueno, gracias por la presentación, Víctor. La inspiración, pues yo siempre he sido una persona más bien de letras que de, digamos, de matemáticas y ciencias exactas, ¿no? Y el interés hacia la historia lo tengo desde pequeña. Yo no te podría decir desde cuándo, pero desde pequeña la historia, la geografía y todo esto siempre me ha llamado la atención, aparte de los idiomas, claro. Y bueno, pues cada vez, yo llevo muchos años ya viviendo en España, he visto muchas cosas en España, me encanta la historia de España, pero obviamente soy búlgara y volviendo a Bulgaria a visitar a mis padres, a los amigos de toda la vida, muchas veces solemos hacer una escapada y ver algún recinto arqueológico nuevo que han descubierto los arqueólogos por aquí, o ver un recinto geográfico o algo de este estilo, donde de repente pues los guías te cuentan la historia oficial y de repente pues también introducen alguna leyenda, alguna explicación alternativa. A mí esas cosas me encantan. Y bueno, hace unos años decidí escribir así un artículo, me lo publicaron. Y cada vez que me voy a Bulgaria, procuro visitar algún sitio así interesante, recopilo el material y me lo pongo en algún sitio en el ordenador. Y bueno, hace un tiempo decidí que ya tengo suficiente material, porque estamos hablando de casi unos 10 años, ¿no? De cosas así que he visto, que he recopilado. Y un día decidí que me puedo sentar y puedo hacerlo en un libro. La inspiración de que fuera así el libro, pues no sé qué decirte, qué exactamente. Yo primero pensaba hacerlo así como un poco un artículo de revista, un poco más formal, digamos. Pero me pareció que iba a aburrir a la gente. Y digo, sería mucho mejor si tuviera protagonistas, si tuviera discurso directo, diálogos entre la gente, que cada uno cuente algo. Y decidí que voy a poner protagonistas. Además, me lo dijo una amiga mía, que se aburre si el libro no tiene discurso directo. Digo, pues nada, lo vamos a hacer para que no se aburra a mi amiga cuando lo lea. Y luego, un día, bueno, yo le había visto esta película, pero un día mi hermano dice, pues te voy a poner otra vez esta película, porque para que te rías un poco, porque yo estaba, no sé si estaba algo en un bajón emocional o algo así. Y me pone la increíble película española Cristóbal Colón, de oficio descubridor, donde pues, sabes, ahí Cristóbal Colón está buscando a sus tripulantes, ¿no? A su tripulación. A mí esta película me encanta, me divierte mucho y de repente decidí que por qué no subo yo a mis protagonistas desde el Bósforo en un barco para que se vayan a Sevilla y que vayan buscando a Cristóbal Colón y que se vayan luego con él a descubrir las Indias, ¿no? Porque entonces consideraban todavía que esto eran las Indias. Digo, pues esto es, así lo haré. Y de repente, pues la inspiración ha sido un poco la historia de mi tierra natal y luego la realización de la novela, pues de mi tierra adoptiva. Desde luego, bueno, pues como bien has comentado, todo comienza con un viaje que van en busca de Colón y bueno, una vez iniciada esta travesía, comienza a surgir las historias que van a ser contadas por estos tripulantes que acompañan a este navío. ¿Qué te parece, Vania, si exponemos alguna de estas historias? Pues me parece muy bien. ¿Vamos? Vale, bueno, pues en un capítulo que me gustó mucho fue en el que el padre Bogomil expone dos hipótesis que fueron lanzadas por dos científicos norteamericanos. Una de ellas es el diluvio universal y la otra es la inundación del Mar Negro. ¿Qué relación guarda el Mar Negro con el diluvio universal, Vania? Digamos que yo interpreto un poco las dos hipótesis como una sola, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Ellos dicen, se trata de dos científicos de la Universidad Norteamericana de Colombia, que se llaman William Ryan y Walter Pittman,
que esto también la gente lo podría consultar. Verán que yo cuento hechos históricos y hechos objetivos. Aparte, cuando ya quiero contar una leyenda, lo menciono expresamente. Pues según esta hipótesis de esos dos científicos norteamericanos, hace unos 6,000 años aproximadamente, hubo un calentamiento de la Tierra, de los polos, y el nivel de las aguas en el océano Atlántico subió mucho. Esto provocó la inundación del Mediterráneo y de ahí el agua llegó hasta el Mar Negro. En aquel momento el Mar Negro era un lago de agua dulce. Y esto, bueno, pues luego con el calentamiento, la subida del agua y todo esto, pues de repente el agua llegó, el agua salada llegó y se superpuso sobre las aguas dulces del Mar Negro. El agua se abrió camino, digamos, a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanuelos, y de repente se quedó así, pues inundó al Mar Negro. En aquel momento, la gente en la parte de Turquía, pues al ver también sigue esta hipótesis, ¿no? Al ver cómo llega la furia de la naturaleza, pues se escapó de ahí lejos y llegó hasta Egipto, ¿no? Bueno, por eso también existe la hipótesis de que el Edén bíblico está en una parte de Turquía, que no dista tanto de la orilla del Mar Negro. Con lo cual a mí no me parece tan descabellada esta hipótesis, porque ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo el Mar Negro, el agua está salada, pero está mucho menos salada que el agua del Mediterráneo. ¿Qué quiere decir? Que hombre, en algún momento hubo agua dulce, ¿no? En el Mar Negro. Aparte de esto, que quería decir que el Mar Negro, por eso se llama negro, porque a una profundidad de más de 200 metros no hay vida. Y esto es porque ahí se ha quedado el agua dulce, pero esta agua está llena de sulfuro de hidrógeno, que es un gas inflamable que tiene así olor de huevos podridos. La gente seguro que sabe de qué es. Y bueno, pues sumando todos esos hechos, parece que no es tan descabellado pensar que el diluvio universal ha ocurrido en el Mar Negro, la gente de Turquía lo ha visto y se ha escapado hacia Egipto. Otras cosas que apoyarían así esta hipótesis es que en la orilla de Bulgaria, por ejemplo, cerca de la capital marítima que se llama Varna, hay un asentamiento que se considera el más antiguo en Europa, de más de 4,500 años. Es el asentamiento más antiguo, como digo, así quedan así tumbas, ¿cómo se llama? Una necrópolis y las paredes de edificaciones. Ahí resulta que los historiadores dicen y los arqueólogos que se ve que hace unos 5,000 años, 4,000 y algo mil años antes de Jesucristo, la gente de repente se escapó de este sitio, sencillamente se fue y no quedan indicios ni de epidemias ni de un cataclismo natural, con lo cual es muy probable que el agua del Mar Negro se haya subido y sencillamente se ha apoderado de este asentamiento y la gente se escapó de ahí. O sea, que puede haber un pequeño vestigio de civilización, dices, en el fondo del Mar Negro. Sí, la hay, porque hace como 20 años, por ahí 15, 20 años, el descubridor de Titanic, Robert Ballard, se adentró en el Mar Negro por la parte de Turquía. Y a unos 100 metros de profundidad encontró los vestigios de una casa y algo de utensilios. Como no hay oxígeno ahí abajo en el agua, ¿no? Como por el sulfuro de hidrógeno y todo esto ya los químicos lo podrían explicar mejor, pero la falta de oxígeno dicen que ayudó para que no se descompongan
las vigas de la casa y los utensilios que se encontraron. Pero sí se encontró, por la orilla de Turquía, sí se encontraron vestigios de vida humana en el fondo del Mar Negro, a unos 100 metros, 95, 100 metros. Bueno, pues es un dato bastante curioso y bueno que ayuda también a coger un poquito más de fuerza esta teoría del diluvio universal, sin duda. Sí, porque hombre, digamos, la hipótesis es esta, que hubo un calentamiento, el agua entró por el océano Atlántico, por el Mediterráneo, llegó hasta el Mar Negro, inundó las tierras alrededor, la gente que vivía, digamos, por la parte de Turquía, se escapó y llegó hasta Egipto, donde ya luego contaron lo vivido en la Biblia. ¿Por qué no? A mí no me parece descabellado. Hombre, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la escena que narra la Biblia de Moisés, cómo se para en las aguas del Mar Rojo, cuenta que ahí avanzaron el ejército egipcio para dar caza a este pueblo que estaba fugándose, estaba huyendo. Cuenta cómo luego se juntan otra vez las dos aguas cuando termina de pasar todas estas personas, este pueblo, al juntarse pues se ahogan los caballos con las cuadrigas y bueno, ahora han aparecido en el fondo de este Mar Rojo, han aparecido restos de rueda, de cuadriga, o sea que a lo mejor a lo mejor se ha transgiversado esa información, pero el hecho es que ahí en ese fondo hay lo que cuenta este libro, la Biblia. Hay restos de caballos y de cuadrigas. Y si habla también del diluvio universal, pues algo tendría que haber, ¿no? En teoría, sí. Vamos. En teoría, sí. Claro, es que como es un libro que... Es que son cosas interesantes, muy interesantes. Exactamente. Es un libro que, bueno, como hay que cogerlo, algunas cosas hay que cogerlas con pinza y otras se puede comprobar que es verdad, algunas cosas que cuenta. Pues bueno, al final, como bien se dice, es una cuestión de fe, al fin y al cabo, ese libro. Pero fíjate, si la fe está apoyada por hechos geológicos, climáticos y así arqueológicos, ya la fe también como que se fortalece, ¿no? Hombre, consigue más credibilidad quizás ese libro de esa manera. Eso, bueno, a lo mejor esto es lo que habría que decir, sí, que consigue más credibilidad. Sí, sin duda, pero bueno. Bueno, pues en otro capítulo, Belizara, que es otro de los personajes que viajan a bordo de ese barco, habla de los primeros habitantes que hubo en las tierras búlgaras, que son los tracios. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran estos habitantes? De los tracios sabemos más bien de los autores griegos que llaman así a todos los pueblos que no eran helenos como ellos, ¿no? Y así denominan a un conglomerado de 77 tribus, ni más ni menos. De esto habla también Heródoto, el padre de la historia. Él dice que los tracios, después de los indios, eran el pueblo más numeroso del mundo y el más valiente. Lo que pasa es que no eran unidos. Si fueran unidos, serían invencibles. Estas son las palabras de Heródoto. Pues se supone que los tracios vinieron del nordeste de la península balcánica, y de tracios hablamos hasta hoy en día en las tierras aparte de los Balcanes, también en las tierras de Rumanía, algo en Moldova e incluso en Ucrania. También en el sur, en Grecia, Turquía, etcétera, ha habido tribus tracios. Se supone, ¿no?, según los autores griegos, ellos aparecieron alrededor del tercer milenio antes de Jesucristo. Y luego ya en los autores como Homero, Diodoro, Esquilo, ya se habla de tracios, del pueblo de los tracios. Homero, por ejemplo, en Ulises habla de Orfeo, el hijo de Oiagar. Orfeo era tracio. Y de hecho habitaba la montaña que hoy en día pertenece a Bulgaria, la montaña Rodopi. También en este capítulo relacionas a los tracios con el ejército de valientes de Alejandro Magno.
Sí, de hecho también hay un oráculo donde se predijo, también es un recinto arqueológico que la gente si decide visitar mi país natal lo puede ver. Es un lugar interesante. En este lugar se predijo a Alejandro Magno que conquistaría el mundo y a César también, a Julio César. Le predijeron que en este lugar, en la montaña Rodopi. Bueno, también según los documentos, aquí estoy hablando ya de fuentes históricas, ¿no? De fuentes escritas de los autores romanos y griegos. En esas fuentes se dice como el ejército de valientes de Alejandro Magno, así el ejército de primera línea, fue formado por tracios. Y esto se explica con la creencia de los tracios en el más allá, en la otra vida. De los tracios se dicen las fuentes, como digo, que los tracios no temían la muerte porque pensaban que así se pasarían a una vida mejor. Y cuando una persona moría, ellos se alegraban y hacían fiestas. No obstante, cuando alguien nacía, pues lloraban porque sabían lo duro todas las dificultades que esperaban a un nuevo ser humano nacido en la tierra, todo lo que le esperaba en esta vida. Así que con esto se explica el hecho de que los tracios fueron los primeros que iban siempre adelante y no temían la muerte y luchaban para que luego Alejandro Magno pues se convirtiera en el soberano del mundo, ¿no? De medio mundo. Sí. Y de hecho lo consiguió. Sí, lo consiguió, gracias a los tracios. De hecho, sí, señor. Sí. ¿Por qué era tan importante para los tracios la tumba de Orfeo? La tumba de Orfeo para los tracios. Hombre, de Orfeo habla todavía Homero, ¿no? Como dije, Diodoro, Estrabón, Esquilo, todo esto, pues en sus obras siempre aparece. Orfeo, en principio, la leyenda que sabemos todos de Orfeo y Eurídice, según los autores griegos, pues era una persona entre los dioses y los mortales, y los simples mortales, los humanos, que vivía en la montaña Rodopi con su amigo Dioniso, el hijo de Zeus, que los titanes intentaron matar. Era importante precisamente por eso, porque él estaba en un lugar entre los dos mundos, el mundo de los dioses y de los humanos. Mucha gente lo considera como un sacerdote, incluso se considera que Orfeo ha pasado a ser un título de sacerdote, ¿no? Pero en los tracios el sacerdote también era, digamos, el rey. No sé si es muy exacto decir rey, porque ellos no tenían el concepto de rey que tenemos nosotros hoy en día, pero digamos que la persona más importante entre ellos, ¿no? En su jerarquía, pues era Orfeo, y por eso se considera que también podría ser un título. Hombre, Orfeo cantaba a los dioses de Olimpo, ¿no? Encantaba a todo el mundo, sabía embrujar, entre comillas, con la vibración de su lira o flauta, según algunos autores, a todo ser vivo, a dioses, a humanos, incluso a los animales. Esto se puede ver en muchos mosaicos que se han descubierto, hasta en Siria hay un mosaico así descubierto. En muchas vasijas está dibujado Orfeo con su lira o su flauta y la gente, los animales a su alrededor, en columnas, en lápidas, en cosas así, siempre se encuentra la cara y, bueno, el personaje de Orfeo. El lugar que en Bulgaria se considera, y yo creo que, bueno, con mucho fundamento, la tumba de Orfeo, también se puede visitar si la gente quiere y lo teclea en internet, lo puede ver. Es un lugar donde se han encontrado, y este sí que es el único sitio donde se han encontrado monedas con la cara de Orfeo.
Solo en este lugar se han encontrado este tipo de monedas hasta hoy en día, ¿no? Sino, digamos que columnas con Orfeo y mosaicos, como digo, hasta en Siria se han encontrado, en Turquía, en Grecia, en todos esos lugares siempre hay algo. Pero monedas se han encontrado solo en este lugar. Luego también está la tragedia, ¿no?, de Eurípides Bacanes, ¿no? ¿Bacanes se llama? Bacanes, bacanalias y bacantes. Sí, en la que se cuenta cómo después de la muerte de su amada Eurídice, Orfeo como que empieza a despreciar a las mujeres y no presta atención a ninguna mujer después de la muerte de su amada. Esto enfurece a las Ménades, como los llaman en la obra de Eurípides, y las Ménades, pues furiosas que Orfeo transmitía sus conocimientos solo a los hombres, pues de repente deciden matarle, le matan, le despiezan en varias partes, en 7 partes exactamente, y la parte central, que es el torso, se considera que estaba enterrada en este lugar, en la montaña Rodopi, porque ahí hay un sarcófago de granito, de piedra, ¿no?, que no es muy grande, como que para una persona entera sería un poco justo, pero si es solo para el torso estaría bien, ¿no?, desde el punto de vista de las medidas. Por otro lado, los tracios enterraban a sus muertos, incluso a los reyes, los enterraban en la tierra. Si quieres, hasta con los caballos, con los perros y hasta todos los utensilios para que les sirvan en la otra vida. Y hasta hay descubierto un hallazgo arqueológico donde se pueden ver así el caballo, el perro, el carro, todo esto en Bulgaria. Bueno, pues al ser así en la montaña, sobre una colina, en un sarcófago de piedra, esto a lo mejor hace pensar que Orfeo, incluso después de muerto, tenía que ocupar su lugar intermedio entre dioses y humanos. Y también, según la tragedia de Eurípides, la cabeza de Orfeo llega hasta la isla de Lesbos. Así que entre todo esto, más todo lo que se ha encontrado, más el recinto total en sí y el hecho de que lo hayan encontrado basándose en fuentes escritas de los autores griegos, y lo encuentran hace unos 20 años, ¿no? Pero lo han buscado antes, lo han buscado por la montaña, porque esta montaña es de muchas colinas así pequeñas. Fíjate que llevan buscando este lugar más de 50 años, ¿no?, los arqueólogos búlgaros. Si lo han descubierto y han encontrado todo esto después de hacer las obras, ¿no?, necesarias, porque esto estaba todo cubierto de vegetación, no se veía. Si han dado con este lugar, pues esto hace pensar que sí, que esto es la tumba de Orfeo. Y esto lo han aceptado hasta como bromeo yo, hasta los arqueólogos griegos. Si los arqueólogos griegos lo han aceptado, debe ser verdad, porque ellos, más que nadie, quisieran que Orfeo fuera suyo, ¿no? Así es, desde luego. Pero bueno, qué lo curioso es lo bonito que se entremezcla la leyenda y la mitología. Sí, maravilloso, maravilloso. Además te deja la opción de hacerte tu propia película, como se dice, ¿no? De montarte tu propia opinión y de hacerte tu propio cuento de hadas, que he hecho yo, vamos. Y que, por cierto, has combinado muy bien, no te lo he comentado ya, que me ha gustado mucho cómo has combinado la historia real, con las leyendas, con el misterio, sabiendo lo difícil que te tiene encima que ser un poco, porque tu libro lo has traducido al español. O sea, vamos, lo has escrito en español, no es que lo hayas traducido. Lo he escrito en español. Eso es, lo he escrito en español directamente, porque yo llevo más de 20 años en España, me siento muy integrada, me siento muy bien. Y te digo que más difícil me resulta ahora traducirlo al búlgaro, porque yo lo he pensado todo en español y he querido contar algo de Bulgaria a los lectores españoles. Con lo cual, pues mi ilusión es que la gente sepa algo de Bulgaria, y lo he pensado directamente en español, ¿sabes? Que
La verdad es que cuando quieres hacer algo no cuesta mucho. Y hoy en día es fácil, con el Google pues a buscar palabras y cosas así, buscar sinónimos, quieres o no, yo soy una persona que se dedica a los idiomas y bueno, pues cuando te gusta una cosa, pues te sientas y lo haces y ya está. Desde luego, nadie te va a regalar nada, está claro. No. Bueno, pues bueno, otro de los lugares también que habla uno de estos personajes que viajan a bordo de este barco es de las grutas de Magurata, donde hay ciertos dibujos, hay ciertos indicios de que hubo algo más. Sí. ¿De qué son esos indicios? ¿De qué estoy hablando? Pues esta cueva la verdad es que es muy especial, muy interesante. Primero que está en un lugar bastante alejado. Ahí cerca no hay pueblos, no hay casi nada. Hombre, hay carretera, ¿no? Hay carretera asfaltada, no es autopista, pero hay carreteras. En todo el país, quieres o no, como digo siempre, estamos en la Unión Europea, carreteras hay. La gente si quiere venir a Bulgaria y visitarlos, no tiene que temer esto. En todos los sitios, pues, llegan carreteras. Y bueno, pues esta cueva la descubren así por casualidad en el principio del siglo pasado. En principio simplemente se veían, porque no es pequeña, es bastante grande, pues se veían los pasillos, ¿no? Por aquí, por allá, y de repente en uno de los pasillos alguien se ha fijado, además, date cuenta que es oscuro, ¿no? Alguien se ha fijado que hay algo dibujado, pero vamos, que no puede ser simplemente huellas de las antorchas de gente que habrá entrado por ahí, que debe de ser algo distinto. Entraron con luz, así con antorchas, y se dieron cuenta que por ahí hay como una línea con dibujos, ¿no? Varios dibujos. Uno parece el sol, otro parece como una escalera, así, escalera se llama, ¿no? Así como para subir en un sitio, sí. Luego, pues de repente, lo más interesante es que de repente ves personas y animales. Y las personas así de perfil, cuando las miras así, sacas foto y luego las amplías y lo miras, pues ves claramente que son perfiles de mujeres africanas. Luego están estilizados, pero aún con todo está muy claro como el perfil es de persona de otra raza, ¿no? Luego están animales que directamente se ve, hasta un niño vería que se parecen a jirafas y avestruces. Nosotros estamos bastante lejos, quieres o no, hombre, relativamente estamos lejos de África, ¿no? Y en los últimos, por lo menos 2000 años, en Bulgaria no ha habido ni avestruces ni jirafas, ni la gente haya viajado tanto como para saber y que se meta ahí en una cueva para que los dibuje. Desde luego, pues, sí. Teorías y hipótesis varias. Cada uno puede elegir lo que le guste. A mí me gustó la de Platón, de Atlántida y todo esto, que él sugiere que Atlántida fue una isla griega, que unía en cierto modo, unía Europa con África. ¿Por qué no? Pues si en aquel momento, hace tantos años, ¿por qué no? La gente a lo mejor ha sido más grande, porque de titanes y de Nefilim hablan los libros, el libro de Enoch, habla la Biblia, ¿no? De los titanes, de la gente enorme, de la gente que ha venido del cielo en las carrozas de fuego, en el libro de Enoch, por ejemplo. Eso es. ¿Por qué no? A lo mejor hace muchos años la gente ha sido más alta, más grande, podía moverse, manejarse por varios sitios, o vete a saber, a lo mejor eran esos que venían desde el cielo, que directamente simplemente han dejado ahí una huella para mostrar a la gente que habitaba los territorios de la península balcánica, entonces, para demostrarles, para enseñarles cómo son sus hermanos de África, de tierras más lejanas.
por ejemplo. De hecho, Pero como digo, es que cada uno que elija lo que quiere, ¿no? En lo que quiere creer, porque los dibujos están ahí y se pueden ver. Bueno, la última vez que fui no se podían ver porque un imbécil había estropeado una, ¿no? La había borrado. vaya. Con lo cual ahora mismo los poderes están intentando hacer algo para protegerlas. Pero en principio estos dibujos se pueden ver y están ahí. Y cada uno pues que decida cómo están hechos. Porque no están hechos hace 20 años, esto está claro. Ahí es. Y hablando de hechos y sobre todo de teorías, otro lugar a unos 80 o 90 kilómetros de distancia de esta gruta de Magurata, podemos encontrar también otra gruta que es conocida como los Ojos de Dios. Y aquí es donde aparecen las teorías. El cómo ambos ojos están esculpidos en lo que es la piedra, por decirlo de alguna manera, esculpidos, pero es que muestran una simetría perfecta. Es decir, desde el punto de vista adecuado, eres capaz de ver esos ojos de Dios. ¿Cómo es posible esto? Desde el punto de vista de la naturaleza. Pues mira, este sitio tampoco está como también a 80 kilómetros de Sofía, en el norte, ¿no? Pasas por un desfiladero, ¿no? En la montaña y es muy bonito. Por ahí se puede llegar en carretera, se puede ir en tren. Y el lugar, bueno, es que es muy interesante porque no es exactamente una cueva, no es como la Magura, por ejemplo. Es que es más bien un paso, parece hasta un puente, diría uno que es un puente. Además, alrededor como que es una meseta, no hay picos, no hay montañas, no hay algo así. Y de repente pues llegas hasta este paso que lo ves por ahí, que a lo mejor serían 50, 60 metros como mucho. Entras por ahí y de repente por encima, en el techo, se abren esos dos ojos, pero tan simétricos, hasta en la foto se percibe hasta la nariz. Esto también, las teorías son teorías, cada uno puede elegir lo que quiere, pero si la gente teclea los ojos de Dios en español en internet, puede ver de lo que estoy hablando. Es que se ve perfectamente los ojos, o sea, se ven los ojos perfectamente. Además, los ojos y la espesor así de la roca no es pequeña. Esto sería por lo menos 1 metro o más de 1 metro, porque yo lo he mirado desde abajo y desde abajo serían unos 20 metros, ¿no? De altura. De arriba ya no dejan que la gente se suba para que no pase algo, porque podría caerse a alguien, etcétera, ¿no? Y quieres o no, 20 metros es una altura ya considerable. Si alguien se cae sobre las piedras es peligroso. Así que se puede visitar, se puede ver, pero solo desde abajo. Hombre, que la naturaleza haga 2 ojos tan simétricos, tan idénticos, tan parecidos a ojos humanos, ¿no? Que los haga así en este lugar, así uno al lado del otro y que se vea hasta la nariz, luego como de una cara humana, pues hombre, a lo mejor puede ser. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo no me lo creo. Otra cosa es dar una explicación lógica según nuestros conceptos, ¿no? Aquí humanos, de lo que ha pasado. Pero esto parece que como que alguien desde arriba lo ha esculpido con una sierra enorme, así, algo así. Sí, lo que es muy interesante, se tiene que ver. Desde luego, la verdad es. O sea, la sensación que podemos decir quizás es como si fuese como una, lo que algunos llaman tecnología imposible de la época, claro. Sí, hombre, imposible para nosotros, ¿no? Sí, asimilar que quizás eso podría existir en aquella época, que recordamos que el ser humano de antaño, es decir, nuestros ancestros, no eran en absoluto tontos, o sea, sabían hacer las cosas perfectamente tal y como las sabemos hacer nosotros, a su manera, sus herramientas, pero lo sabían hacer perfectamente y eran perfectamente válidos para hacer todo este tipo de cosas. Hombre, sin ir más lejos, las pirámides, ¿no? Vamos, que hasta hoy en día no sabemos exactamente cómo ha pasado y esto es algo parecido. Que esto yo no creo que haya una explicación, que la erosión no lo puede conseguir, porque si es erosión, ¿por qué no más?
porque todo lo demás, el techo así digamos, de la cueva, aunque cueva digo que no es muy exacto, porque no se ha hecho en otro sitio, porque no hay más agujeros, aunque sean más pequeños o aunque sean agujeritos pequeños, no hay ninguno. Y estos son bastante grandes, estos son a lo mejor de 3, 4 metros cada uno de ancho. Así es, desde luego. Bueno, y hablando de anomalías en la naturaleza, hay un lugar que me llamó mucho la atención, además que lo comentabas también en el libro, que son una serie de peldaños que están excavados en la roca y se llaman Belintás, me parece. Sí. ¿Hacia dónde conducen esos peldaños? ¿Hacia dónde supuestamente van? Hacia ninguna parte, eso es lo más interesante. Volvemos otra vez a la montaña de Orfeo. Estamos otra vez en la montaña de Orfeo. Este lugar, si la gente decide, confía en nosotros y compre el libro, la gente puede ver atrás, donde he puesto también algunas fotos del lugar, puede ver que una de las fotos parece como que de ahí acaba de despegar una nave extraterrestre, porque el terreno ha cedido, está como hundido. Y esos peldaños están así como, es una meseta muy interesante, alrededor no hay nada, hay como un canal enorme. Está la meseta, están los dibujos esos interesantes que no se sabe, hasta los arqueólogos dicen que no saben cómo se habrán hecho esos dibujos ahí, porque la roca es muy dura para cavar, muy, muy dura. Hasta hoy en día costaría cavar la roca y ahí hay varios así como agujeros, como cuadraditos dibujados y cosas así. Y en un lado de la meseta, así, pues abajo está el precipicio, arriba está la meseta, pero muy en alto, y de repente ves en la roca 4 peldaños que no van a ningún sitio, pero abajo no hay indicios de que la roca se haya caído, porque se vería algo. No, pues no hay nada. Arriba tampoco, es que quedan por lo menos 15 metros para que llegues hasta la meseta. ¿Y para quién eran esos peldaños? ¿Quién se acercaba por ahí? ¿Quién podría apoyarse en esos peldaños y a lo mejor subir luego en la meseta? No será por casualidad que la gente ahí del lugar dicen que esto es como un portal hacia otras dimensiones que aterrizan extraterrestres. Yo esto no lo he visto, pero yo veo que las cosas son interesantes y cuestan así entenderlos con la lógica, digamos, que tenemos, ¿no? Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que el puerto, el pueblo al lado que está como unos 10 kilómetros, que el pueblo que está al lado, que no es muy grande, a lo mejor es una aldea más bien, se llama Puerta en búlgaro Vratá. Qué casualidad, pues, ¿no? ¿Puerta hacia dónde, no? Qué curioso que exactamente ahí, que no tiene, porque la aldea no parece una puerta. Vamos a ver que no es un lugar que digamos que entres de un sitio a otro, no, pues es una aldea ahí en la montaña, pero no hay ningún indicio para que veas por ahí alguna puerta, ¿no? Y que bautices así el pueblo Puerta. Y bueno, pues algo debe de haber. Desde luego. Pero los peldaños los pueden ver también en el libro atrás, en las fotos que hemos adjuntado. Así es. Y hablando de cosas anómalas, hablando de cosas que cuesta un poco creer que puedan existir, también hablas del mecanismo de anticitera. Para quienes no sepan de qué trata este mecanismo, ¿en qué consiste, por favor, Vania? Pero es un mecanismo que se encontró en una de las islas griegas, ¿no? Por ahí. ¿Y en qué consiste? Se supone que esto es un mecanismo que puede dar predicciones sobre cataclismos meteorológicos, sobre catástrofes naturales o incluso interplanetarias. Con esto se supone que la gente antigua pues se protegía, de alguna forma se protegían de las inclemencias del tiempo o se protegían de visitas no deseadas del espacio y cosas así. Eso es por lo menos lo que nos dicen, así la teoría.
de este mecanismo de anticitera. Muy Pues bien. se llama así por el nombre de la isla griega donde fue encontrado. Muy bien, y bueno, ya que nos estamos metiendo un poquillo en el tema, vamos a llamar ufológico, en el tema extraterrestre, otro tema del que hablas en tu libro es del Área 51 de Bulgaria. Incluso leí que mandaste una carta al Archivo Militar Central Sí. solicitando información. Sí. ¿Te llegaron a contestar? Sí, me llegaron a contestar, sí. Bueno, primero, el Área 51 búlgara es un sitio que tiene su aquel, porque ahí estaban al tanto de lo que se estaba haciendo, de lo que se excavaba por ahí. Al tanto estaban 2 presidentes y 3 ministros de la defensa, que no es broma, digamos, en aquellos tiempos. Hablamos del año 90-91, justo después de la caída de la cortina de hierro, ¿no? Gorbachev, la perestroika que llegaba poco a poco en Bulgaria, pero muy poco, a paso muy lento. Y de repente, pues, la gente de 2 sensitivos búlgaros, según lo que cuentan ellos, porque yo he visto así varios documentales con esta misma gente, que una de las sensitivas sigue viva y cuenta sus experiencias, aunque no quiere mucho ir en las televisiones, pero sí de vez en cuando concede entrevistas, publica libros. Pues ella cuenta lo que pasó ahí. Ahí se estaba buscando el primer ser llegado del espacio en la Tierra, que era un ser hermafrodito de unos 3 metros. Y lo curioso en todo esto es que si pensamos de nuevo en los libros antiguos, ya veremos los Nefilims, los titanes de la Biblia, o las carrozas de fuego del libro de Enoch, que a mí este libro sí que me gusta mucho. El libro de Enoch sí que me cuenta muchas cosas. A mí me dice muchas cosas. No sé a los demás, pero a mí sí como que me da mucho conocimiento. Y nada, pues se ponen ahí oficiales militares, solo oficiales, no soldados rasos. Empiezan a excavar para llegar a este ser llegado desde el espacio en la Tierra. Como pasaron tantos años y yo después de ver los 2 o 3 documentales y la entrevista de esta mujer, se llama Elizaveta Loginova, incluso en España creo que se han hecho entrevistas con ella, pues decido yo un día a mandar un mensaje, así una pregunta al Archivo Militar Central, porque pensaba que después de 40 años, 30, 40 años ya. Digo, Sí, pues a perdón. lo mejor me contestan y a lo mejor me dan algo de información de primera mano, ¿no? Yo con toda la, ¿cómo decir?, inocencia del mundo. A ver. Pensaba que deberían de, ¿cómo se llama?, desclasificar, ¿no? Desclasificar las cosas. Y mandé yo la entrevista, la pregunta, me contestaron muy rápido después, me pidieron mi dirección, me pidieron mis nombres y me dijeron que me mandarían información. Poco después, así pensándolo bien, digo, no, pues no me van a mandar información, sencillamente querían saber quién soy y hacer, a lo mejor, investigar un poco sobre mí, que no tengo nada que ocultar, obviamente. Contesté, di toda la información para que no vayan buscando a través de la IP del ordenador y todo esto. Le dije quién soy y qué es lo que pretendía. Y más o menos después de un mes me contestaron que bueno, que ahí no hay nada, que no hay nada sobre este asunto y que si quiero información sobre victorias gloriosas del ejército búlgaro, esto sí que me lo podrían entregar. Pero sobre el asunto de este lugar, no guardan nada. Que es bastante extraño, porque te digo que al ver los documentales que han hecho periodistas de la televisión nacional búlgara, y ellos se han puesto en contacto con algunos de los participantes en esta expedición, digamos,
pues la gente ha contado cosas, incluso algunos militares han contado de algo de su participación, aparte de la sensitiva Elizaveta Loginova, que dice que ella durante este tiempo ha estado captando información vía telepática, ¿no? Con entes de otras dimensiones, de otros planetas, otras galaxias, como lo quieras llamar, y que ella rellenó por lo menos unas 1000 páginas con esta información. Bueno, pues hoy en día esta información no está. Esas hojas con lo que ella apuntó con un alfabeto así desconocido, más bien como pictogramas, serán según lo que vio, más bien se parece así como pictogramas, ¿no? Así como dibujitos. Y porque ella ha sacado 2 o 3 hojas así fotocopias y se ha quedado con 2 o 3 hojas de esto. Porque ella ahora mismo no lo puede repetir, según dice, ella no lo puede repetir. Ahí entonces lo dibujaba porque de hecho no era ella, sencillamente era su mano que dibujaba, alguien guiaba su mano para dibujarlo. Pues según se veía, pues cosas interesantes y les daban así como ánimo de seguir, de excavar, que iban a encontrar a este primer ser llegado a la Tierra, ¿no? Desde el espacio. Pero después de 1 año y medio, casi 8 meses excavando, un día llegó la orden de parar y cerraron todo, pues echaron hormigón en el agujero que era de unos 160 metros, que se dice pronto, ¿no? Que es bastante excavar en la tierra así. Uh-huh. Y nada, hoy en día yo estuve en el lugar, fui a verlo, pues no hay nada, simplemente se ve cómo ha cedido un poco el terreno ahí donde estaba el agujero para entrar y excavar. Fíjate. Vaya, sí, no, desde luego, bueno. ¿Y llegaste a ver los restos realmente de ese hormigón que echaron para taparlo? No, porque ya hay hierba, hay tierra, se ha echado así tierra normal, ¿no? Para que crezca hierba y todo esto. Y ya había hierba. Otra de las videntes... Pero bueno, que esto lo saben todos, ¿ah? Esto lo saben porque... al tanto de esto estaban los presidentes, uno de los presidentes que ya murió, que estaba al tanto. Uh-huh. Él sí, en una entrevista vi como decía que él sí no descarta y cree que existen otros mundos y otras formas de vida que nosotros no nos podemos explicar, no sabemos, pero en el universo sería bastante presumido pensar que somos los únicos, ¿no? Desde luego el universo es infinito y es muy improbable, ¿no? Que seamos los únicos. De todos modos, Vania, había otra vidente también muy conocida y de la cual... Muy conocida. Sí, desde luego yo creo que todos los años a finales siempre sale alguna predicción de esta persona y que por desgracia, bueno, ya ha fallecido hace ya unos pocos años, que es Baba Vanga. ¿Qué hablaba ella sobre este Área 51? Baba Vanga, simplemente decir que era una vidente que nació en el año 1911, con 8 años se quedó ciega y a partir de entonces empezó a, digamos, entre comillas, a ver, ¿no? A ver las cosas que no podemos ver nosotros. Y murió en el año 1996. Pues fíjate que ahí entonces, en aquellos años, se ridiculizaba todo lo que era relacionado incluso con las iglesias, con la religión, con los curas y todo esto, ¿no? Y de repente que se admita que esta mujer tiene poder, pues será que de verdad lo tenía y los poderes lo sabían, los poderes públicos, digo que prohibían, vamos, que ahí bautizar a un niño casi que era mal visto, ¿no? Ir a la iglesia y bautizar a un niño, pues casi que era mal visto. Ahora, gracias a Dios, ya no es así, ya cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero entonces no era, o venían las fiestas de Pascua y bueno, pues salían por ahí, no sé, gente para ver si las abuelas no iban a llevar a sus nietos, ¿no? A la iglesia por la noche, pues no se permitía. Y bueno, pues en este escenario que estoy dibujando,
De repente Baba Vanga tenía su despacho para recibir gente y que les ayude con lo que podía. El despacho, claro, no le pertenecía a ella. El dinero se pagaba al ayuntamiento. Yo no sé si ella cobraba algo o no. Me da que no, porque esta gente suele trabajar así porque considera que Dios o el universo, o como lo queremos llamar, les ha dado un don y no tienen por qué enriquecerse de este don. Pero iba a mucha gente ayudaba, a mucha gente les guiaba cómo tienen que seguir en su vida, a mucha gente no les podía ayudar porque veía que, digamos, o que la enfermedad es terminal o que va a ocurrir algo malo. Procuraba no decírselo a todos, pero vamos, que la fama de la abuela Vanga se conocía. Esto no se decía en la tele. Fíjate que hasta la televisión de la antigua Unión Soviética, que hablamos de la Unión Soviética de aquellos tiempos, hizo un documental, una película sobre Vanga. Y yo, de uno de mis trabajos, tuve la suerte de visitar Kazajstán, que era una ex república soviética. Hasta los compañeros ahí en Kazajstán me preguntaron de Vanga por qué habían huido. Sí, de hecho, bueno, me consta que presidentes de Estado como Vladimir Putin le llegó a hacer una visita para consultarle un poco sobre ciertos planes. En 96 murió Vladimir Putin, entonces no. No era presidente, pero bueno, ya era un cargo importante en la KGB. Esto sí que no te lo puedo decir porque no lo sé. Bueno, yo sí investigué en su momento, hice un programa sobre ella, de predicciones, y sí que, vamos, sé que le hizo ciertas consultas sobre ciertos movimientos militares que estaba haciendo Rusia. Y él, como miembro, al final era un... él era militar, sí. Sí, claro, bueno, llegó a ser el director de la KGB. Entonces, bueno, pues le interesaba saber, ya de por sí sabía mucho la KGB, pues quería saber más todavía. Bueno, pues... Puede ser, porque te digo que en Bulgaria sí que iban presidentes y ministros y bueno, y gente, bueno, también gente normal y corriente, pero gente de esos que decían que eso son tonterías y no hay que creer en nada, pues de repente luego se iban a hacer sus consultas. Desde luego. Pero bueno. Hombre, tiempo de guerra todo el mundo termina creyendo al final. No, todo el mundo, yo creo que siempre todo el mundo, de alguna forma en algo creemos todos, ¿no? Aunque fuera solo por miedo, porque no queremos que se acabe, porque no queremos pensar que nos hemos separado para siempre con nuestros seres queridos que están en el otro lado. Aunque fuera solo por esto, aunque fuera solo por egoísmo, sí, pues yo creo que todos creemos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos como la extraña sensación de que necesitamos creer en algo, si no nuestras vidas puedan parecer vacías. Pero bueno, como hemos dicho... Sí, no tiene sentido y sobre todo si pasas por una tragedia así grande en esta vida y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque, digamos, a mi ser querido, pues como que te vuelves loco, ¿no? Si no tengas un poquitín de esperanza. Así es. Como hemos dicho, igual que antes hemos hablado de un pelín del libro de la Biblia, todo es cuestión de fe. Y ya está. Entonces cada uno tiene la fe a su manera y demás. Bueno, pues Vania, hoy nos has hablado de solo unas pocas historias que cuentan estos tripulantes en su larga travesía de a bordo. ¿Alguna más? Eso es muy poco. Vamos, que luego ya, si la gente, como digo, confía en mí, en mi criterio y en la historia que a mí me parece tan interesante de mi país natal, pues ya verán que podrán leer luego cómo se formó el Estado búlgaro en el año 681 después de Jesucristo. Ya verán por qué escribimos con letras cirílicas y que somos nosotros que hemos dado el cirílico a los rusos, no como se suele pensar que al revés, ¿no? Que el cirílico salió de los Balcanes, de los hermanos Kirill, Cyril y Metodio, que primero inventaron un alfabeto que luego un discípulo suyo cambió y redujo y lo hizo y le dio el forma del actual cirílico. Luego, pues también podrían ver por qué, por ejemplo, el califato de Omeya
entró por la península ibérica y se quedó por ahí, y por qué no entró por el Bósforo. ¿Qué hicieron los khanes búlgaros y los emperadores de Bizancio para que no pudieran entrar desde aquel punto, ¿no? Los árabes. Y si no, se pasaron por la parte norte de África y llegaron hasta la península ibérica. Luego también, más adelante, estamos en presencia de la Cuarta Cruzada, y como Balduino de Flandes fue capturado y se quedó en una torre en el Palacio de Veliko Trnovo, en Bulgaria, que se puede ver hasta hoy en día esta torre, la torre de Balduino. Y muchas cosas más, y una de las mías favoritas, ¿no? De los temas favoritos, es que cuando uno de los reyes búlgaros decide convertir a la fuerza hacia los súbditos al cristianismo, poco después surge un movimiento que dice: nosotros no queremos creer en un Dios y unas santas escrituras ya muy alejadas. No, en una iglesia, quiero decir, en una iglesia muy alejada ya de las santas escrituras. Y estoy hablando del surgimiento en el siglo X del movimiento de los bogomilos. Los bogomilos búlgaros son los ancestros de los cátaros de Occitania, del sur de Francia. Y los cátaros de Occitania, ya la mayoría de la gente ya sabe, la cruzada albigense, la Inquisición y todo esto, ¿no? Todo lo que pasó en el sur de Francia. Y bueno, pues todo esto empezó en los Balcanes. Este movimiento empezó en los Balcanes y se expandió por toda Europa, incluso hasta Rusia, ¿no? Hasta incluso Alemania, y llegó hasta el sur de Francia y los Pirineos y etcétera. Vamos, que hay muchas cosas. Yo es que he escrito casi 200 páginas y claro, sí, y no podría resumirlos ahora aquí en unos cuantos minutos, pero yo la verdad es que creo que si la gente confía en mí, verá muchas cosas, y lo más importante, verá cómo las cosas están relacionadas, ¿no? Como no hay tanta diferencia, como que hay una secuencia lógica entre lo que ha empezado con los tracios, luego con el Imperio Romano, Bizantino, bogomilos, cátaros, etcétera, hasta hoy en día. Sí, desde luego. Bueno, pues si Vania ha conseguido despertar vuestra inquietud por saber más acerca de este libro, recordad que lo podéis encontrar con el nombre Un viaje hacia Bulgaria, de la editorial Chiado, y su autora es Vania Radoeva. Vania, sí. Si nuestros oyentes quisieran encontrarte en algún tipo de red social, ¿cómo podrían hacerlo? Por supuesto que me busquen. Yo responderé a todo el mundo encantada. En Facebook, con mi nombre, Vania Radoeva, he puesto así fragmento del libro para que la gente se dé cuenta que soy yo, porque Vania en Bulgaria es un nombre muy, muy común. Así que cuando abran así, miran, pues ya verán que ahí está el breve resumen del libro para que sepan que soy yo. En Twitter también me pueden buscar igual, ahí también he puesto el breve resumen del libro. Así que así sería más fácil encontrarme. Yo encantada contestaré a todo el mundo. Aparte de esto, he hablado también de ritos ancestrales que siguen, digamos que hasta hoy en día se pueden ver en Bulgaria. Hasta hoy en día hay gente que practica. Y bueno, esto también es interesante. Esto es sabiduría popular que no tiene explicación lógica, ni médica, ni física, ni nada de esto, pero son cosas como quitar mal de ojos, por ejemplo, que hasta hoy en día hay gente que sabe hacerlo. Oye, incluida mi abuela. Las personas mayores siempre son muy sabias, la verdad, y saben muchas leyendas y muchas tradiciones que nosotros obviamos y que son muy efectivas muchas de las veces. Unas últimas preguntillas. Ahora que veo tu libro, en la portada aparece un monasterio que es con muchísimos arcos. ¿Qué monasterio es este que aparece en la foto? Sí. Esto es una parada obligatoria para todos los turistas en Bulgaria. Es el monasterio de Rila. Rila es una montaña que se encuentra en el sur de Sofía.
Y como digo, pues hay excursiones hasta ahí. Es un monasterio del siglo XVIII, no es algo muy antiguo, pero es el monasterio que mantuvo el espíritu del búlgaro y así el renacimiento búlgaro, digamos, porque Bulgaria estuvo durante 5 siglos bajo dominación turca, ¿no? Otomana. Pero en esos sitios, en esos monasterios, que hay varios que se pueden visitar en el país, y algunos son del siglo IX, X, pues en esos sitios sí que se mantuvo así el espíritu, el idioma, la cultura y hasta la religión, ¿no? Búlgaras. Así que este es uno de los más emblemáticos, casi todo el mundo lo conoce, es patrimonio de la humanidad. Bulgaria no es un país muy grande, es a lo mejor como el territorio de Andalucía, pero entre así tumbas de los reyes tracios y cosas así, bueno, y recintos geográficos, tenemos unos 10 lugares, patrimonio de la humanidad, que valen la pena ver. Y luego también aparece en la zona superior una especie de roseta con runas escritas, que es, sí. ¿O a qué se debe? Bueno, pues el Estado búlgaro fue formado en el año 681 por una tribu que ha llegado desde las estepas de Asia Central, que nosotros para distinguirlos decimos que los proto-búlgaros, porque ellos se llamaban así búlgaros, ¿no? Y para distinguirlos de nosotros, los habitantes de hoy, pues los llamamos proto-búlgaros. Ellos se encontraron con los eslavos en la península balcánica, que llegaron durante la gran migración de los pueblos en el siglo V-VI. Todo esto formaba parte del Imperio Bizantino, porque ya se habían separado el Imperio de romano, ¿no? Y de Bizancio. Se habían separado. Pues este artefacto, esta roseta de Pliska es la primera capital cuando se unieron los protobúlgaros y los eslavos y dijeron al emperador bizantino, le dijeron, pues nosotros vamos a formar aquí un país. Bueno, se pelearon, hubo un poco de guerras, pero vamos, en 2 años consiguieron instaurar un estado independiente del Imperio Bizantino. Y pues este artefacto se encontró en los vestigios de lo que queda de la primera capital búlgara, entonces del siglo VII, que se llama, como dije ya, Pliska. Se supone que este artefacto ayudaba, digamos, a los sacerdotes y las sacerdotisas protobúlgaras a conectarse con el universo, a pedir ayuda, a saber dónde llevar el pueblo, porque el pueblo venía así, era un pueblo nómada que venía por las estepas y todo esto, pues como que sabían a través de esta roseta, les guiaba y les decía dónde tenían que llegar, dónde se tenían que acercar, cómo tenían que protegerse del enemigo, cuándo tenían que hacer las guerras y también de las inclemencias climáticas, ¿no? Donde tenían que sembrar el trigo. Eso es por lo menos que dicen los arqueólogos, que lo utilizaban así como un amuleto para conectarse con los dioses, con sus dioses, para decirlo así en una palabra. Vale, pues nada, Vania, una última pregunta antes de despedirnos. Sí. Los comentamos al principio que el viaje se realiza todo en barco. Este barco, a lo mejor quizás los oyentes están preguntando si consigue llegar hasta Sevilla a recoger a Colón. ¿Consigue llegar? Hombre, esto ya que yo les animo a que se lean el libro y que vean si ha llegado a Sevilla, si ha encontrado a Colón y si ha encontrado a un misterioso personaje que se supone que es uno de los conquistadores españoles que viajó con Colón y que hay hipótesis que es de origen búlgaro. A mí en el principio me pareció un poco, digo, bueno, esto, a ver, lo pongo en duda. Pero después de lo que pude comprobar y investigar en España,
Al final del libro lo cuento. Ya no descarto del todo que uno de los conquistadores así bastante emblemáticos españoles podría ser de origen búlgaro. Podría ser que de niño se habría escapado de alguna forma, y ya lo cuento por qué. ¿Por qué razón se podría ir a España para quedarse ahí? Y luego, pues, convertirse en la mano derecha de Colón. Así que yo esto no lo voy a decir. Vaya pedazo de spoiler. Que se leen y que a ver si al final, si también adivinan de qué conquistador hablo. Y si quieren, ya se los digo. Cuando me buscan en Facebook y esto, ya se lo diré. Muy bien, pues nada, Vania, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tu primera obra. Y quedas gracias a vosotros, sí. Y quedas invitada a venir tantas veces y cada vez que lo creas oportuno y quieras a compartir con nosotros esa sabiduría que guardas en tu pequeño disco duro que tienes en la cabeza. Muchas gracias, Víctor. Yo encantada de conocerte, de conoceros a todos, encantada de estar contigo. Me ha gustado mucho así charlar contigo, porque además escuchas con mucha atención y como que es que da gusto hablar así. Yo podría hablar a lo mejor horas y horas, así que volvería encantada. Siempre que la gente lo pide y les resulte interesante lo que puedo compartir con ellos, yo volvería encantada. Estoy seguro de que les habrá encantado todo, les va a encantar todo lo que pues has contado. Ojalá. Seguro. Yo desde luego he hecho el libro con mucha ilusión, con muchas ganas de, como dije ya, de contárselo, sobre todo a los españoles y a la gente de habla hispana, ¿no? De todos los que hablan español por el mundo, en América Latina, toda la gente que habla español. Sobre todo lo he hecho así pensando en ellos que a lo mejor les gustaría saber algo más de un país así pequeñito en los Balcanes, pero que tiene su gran historia. Desde luego, pues, Vania, ojalá y tengas mucha suerte y llegues a muchos hogares con este libro, a muchísimos. Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Mucha suerte a ti también, a todo el mundo, a todos los colaboradores, al programa, y ojalá hasta pronto. Venga, muchísimas gracias. Pues un abrazo fuerte, Vania. Un abrazo. Adiós. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Y ahora, tras escuchar esas historias tan interesantes que nos ha contado Vania, tocan las noticias del misterio con Javier y vamos a ver cuáles son esas. Javier, bienvenido de nuevo al programa. Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Hoy sí que vienes bien cargadito de noticias. ¿Cuáles has seleccionado para hoy? Pues sí, la verdad es que vengo con bastantes y muchas de ellas son, como siempre, sabes que me gusta siempre tirar para el espacio, son espaciales, pero porque es lo que nos ha abordado estas últimas semanas. Pues mira, voy a hablar del radiotelescopio FAST, que después de varios años de prueba ya está finalizado y ya nos han dicho a lo que se va a dedicar. También voy a hablar de las novedades del cohete, del SpaceX, que ya ha hecho algunas pruebas más de cara a su próximo lanzamiento, por decirlo de alguna manera. También voy a comentar unas curiosidades sobre qué es la gran brecha del sistema solar y cómo se pudo formar, que ya ha sido revelado últimamente en un estudio de hace poco tiempo. También voy a hablar sobre la estrella Betelgeuse, que tiene alguna peculiaridad que otra y a los científicos que se están dedicando a estudiarla les ha llamado mucho la atención últimamente. Luego voy a comentar una pequeña noticia también sobre la negación de la Marina de Estados Unidos a revelar un vídeo altamente secreto que está relacionado con esos vídeos que hace poco comentamos y la Marina de Estados Unidos reconoció como ovnis. Y por último también te voy a hablar de esas nuevas supertierras que han sido halladas y que ya nos comentaban, entre ellos Kela nos comentó y algún que otro oyente por el Twitter, que querían saber algo más sobre esas nuevas supertierras que han sido localizadas. Muy bien, bueno, pues como veo sí que vienes bien cargadito y venga, pues empezamos con la primera noticia y es la del radiotelescopio FAST. ¿Qué nos cuentas de él, Javier?
Pues sí, mira, puedo decirte que, por ejemplo, en agosto de 2017, cuando ni siquiera estaba terminado, este radiotelescopio chino, FAST, había descubierto ya 2 nuevos púlsares. Pues bien, ahora que por fin este gigantesco disco que los investigadores han apodado Tianyang, que significa en chino el ojo del cielo, está 100% operativo y va a ampliar nuestras capacidades de detección de manera increíble. Vamos a poner, por ejemplo, ¿no?, la búsqueda de señales de radio de origen extraterrestre. Pues bien, el radiotelescopio más potente en la actualidad para este tipo de exámenes en el cosmos es el de Arecibo. Su plato tiene alrededor de unos 305 metros y tendría un alcance de unos 18 años luz de distancia y abarcaría unas 12 estrellas cercanas. Pues si esto lo comparamos con el FAST, este FAST va a incrementar ese alcance hasta los 28 años luz, lo que le va a permitir rastrear alrededor de unas 1.400 estrellas. Y además parece ser que está preparado para poder ir aumentando su potencia progresivamente y esta cifra se va a poder ampliar en el futuro a incluso 1.000.000 de estrellas. La detección de posibles civilizaciones extraterrestres sí que es verdad que hay que decir que no es ni mucho menos la principal función de FAST. Sus grandes áreas de trabajo serían la detección y el estudio de las estrellas de neutrones, conocidas como púlsares, y el estudio de moléculas a escala interestelar. Este último apartado, el estudio de moléculas a escala interestelar, es especialmente importante porque el radiotelescopio va a permitir estudiar como nunca antes la materia oscura gracias a la detección y la cartografía de la denominada línea de hidrógeno, que es la línea espectral de la radiación electromagnética que se crea por un cambio en el estado de energía de los átomos del hidrógeno neutro. Las posibilidades de este nuevo radiotelescopio sí que hay que decir que son extraordinarias, ¿no? Su sensibilidad al espectro electromagnético lo va a convertir en una herramienta muy valiosa para la detección de campos magnéticos en exoplanetas y su precisión va a ser de gran ayuda a la hora de documentar ondas gravitacionales detectadas por otros observatorios. Como ya te he comentado al principio, la construcción de FAST, propiamente dicha, ¿no?, acabó en 2016, pero desde entonces ha pasado por una fase de pruebas y calibraciones en la que ya ha detectado 102 nuevos púlsares. Eso sí, también voy a decirte, Víctor, que no tenemos que esperar sus descubrimientos de manera inmediata, o sea, no van a llegar todos mañana. Cada escaneo completo del cosmos hasta donde este telescopio llega va a llevar unos 5 años y se van a tardar muchos más años en analizar todos los datos que pueda recoger. Así que la buena noticia es que sí que es verdad que nos esperan décadas de nuevos descubrimientos astronómicos y quizás, solo quizás, la gran noticia que muchos estamos esperando, una transmisión de alguna parte del universo que quizá lo cambie todo. En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre unas novedades que han aparecido sobre el cohete de SpaceX. ¿Cuáles son estas, Javier? Pues sí, mira, hace pocos domingos el SpaceX completó la última prueba importante de su cápsula de tripulación antes del lanzamiento de astronautas, que va a ser en los próximos meses, simulando una situación de escape de emergencia poco después del despegue. Hay que decir que ninguna persona se encontraba a bordo de la cápsula durante estas pruebas en los cielos de Cabo Cañaveral y que solamente había maniquíes, ¿no? El vuelo, que duró 9 minutos, terminó cuando la cápsula para la tripulación Dragon descendió con paracaídas y a salvo en el Océano Atlántico, después de desmontarse y alejarse a toda velocidad del cohete, que estalló. Según dijo Elon Musk, y la verdad es que tiene razón, ¿no?, va a ser maravilloso poder llevar a los astronautas a la órbita desde territorio estadounidense desde hace casi una década que no se hace, ¿no? Los astronautas de la NASA, hay que reconocer que no han salido de Estados Unidos desde que el programa de transbordadores espaciales llegó a su fin en 2011. Así que Elon Musk y el administrador de la casa, Jim Bridenstine, dijeron que la siguiente cápsula Dragon podría ser lanzada con un par de astronautas en el segundo trimestre de este año, o sea que más o menos a partir de abril. El cohete que portaba la cápsula, que era este Falcon 9, estalló, hay que decir que estaba previsto, pero apenas después de un minuto en su vuelo supersónico, esta cápsula Dragon se catapultó a unos 20 kilómetros sobre el Atlántico. Con los potentes propulsores que llevaba, se alejó de la zona de riesgo, mientras que los motores del cohete se apagaban deliberadamente y el cohete salió de control y se convirtió en una gigantesca bola de fuego. La cápsula alcanzó una altura aproximada de 44 kilómetros antes de lanzarse en paracaídas al océano para poner fin al vuelo de prueba. La gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, que es Katie Lueders, dijo que la prueba de aborto de lanzamiento ha sido ese último hito, ¿no?, antes de permitir que el SpaceX parta con los astronautas Doug Hurley y Robert Behnken a la Estación Espacial Internacional.
La fecha de su lanzamiento va a depender, sobre todo en parte, de si la NASA decide mantenerlos por meses en el laboratorio, en órbita, en vez de una semana o dos, que parece ser que era lo que estaba estipulado. Pues bien sabemos que una misión más larga va a requerir de un mayor entrenamiento antes del vuelo. Y ya estamos a pocos meses de ese lanzamiento, así que vamos a seguir esta noticia. Ya es la segunda vez que la traemos y si tenemos alguna novedad la volveremos a traer. En la siguiente noticia nos vas a hablar de la gran brecha del sistema solar. ¿Dónde se ha encontrado esta gran brecha o qué es lo que es esta gran brecha? Pues sí, mira, vamos a explicar un poquito lo que al principio se creía y lo que han demostrado ahora ciertos estudios, ¿no? Digamos que así como aquí, como en nuestro planeta, como en la Tierra, tenemos ciertas cadenas montañosas que separan un territorio de otro, pues digamos que el sistema solar también tiene una barrera que demarca como dos zonas muy distintas, ¿no? Digamos que esta división está ya ubicada entre Marte y Júpiter y en un reciente estudio los científicos se refieren a ella como la Gran Brecha. Esta frontera marca lo que se podría comparar, por llamarlo de alguna manera, como dos continentes distintos, ¿no? De un lado estaría el continente de los llamados planetas terrestres, que serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos planetas, que son los más cercanos al Sol, son calientes y rocosos y están llenos de metal. Pues bien, al otro lado de la frontera estaría el continente de los planetas jovianos, que toman este nombre de Júpiter y que junto a él serían, pues Júpiter sería Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas, a diferencia de los planetas terrestres, son gaseosos, son helados y ricos en materiales carbónicos. Así como la composición química del grupo de planetas a uno y a otro lado de la brecha es muy diferente, ya que debido a la división se formaron a partir de una mezcla de materiales muy distintas. Haciendo un símil, ¿no? Es como si a un lado de la frontera hubiera un bosque y al otro lado hubiera un desierto. Pero bien, la gran pregunta que has hecho, ¿no? ¿Qué es esta gran brecha? Pues entre Marte y Júpiter hay una región conocida como el cinturón de asteroides. Se calcula que esta franja, ¿no? Podría tener millones de asteroides, pero más allá, al llegar a la órbita de Júpiter, hay una región de espacio vacío que sería esa gran brecha. Pero ¿cómo se creó esa franja que divide el sistema solar en dos regiones distintas? Y aún más importante, ¿no? ¿Qué ocurre en esa zona que actuó como un muro que no permitió que los materiales que formaron los planetas pasaran de un lado para otro? Pues bien, durante muchos años se pensó que la formación de Júpiter era la responsable de esta barrera, por llamarlo de alguna manera. El planeta era tan gigantesco que quizás actuaba como una especie de imán gravitacional que impedía el paso de material. Digamos que es como si fuera un guardián que frenaba el paso de cuerpos sólidos de un lado a otro de la frontera durante la formación de los planetas. Eso realmente explicaría las diferencias entre los componentes de los planetas terrestres y los planetas jovianos. Pero bien, según Stephen Mogis, que es el profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Colorado y el autor de la investigación, afirma que su estudio revela que Júpiter no es el responsable de la barrera. Mediante varias simulaciones de computador, este científico y su equipo han calculado que aunque Júpiter es enorme, durante la etapa de formación no era lo suficientemente grande como para bloquear ese flujo de cuerpos rocosos. Así que si no era la fuerza de atracción de Júpiter, ¿cuál era ese origen de la brecha? Pues bien, la investigación sugiere que durante la formación del sistema solar se creó una estructura en forma de anillo de gas y polvo alrededor del Sol, la cual creó estas dos regiones. Mediante las observaciones del telescopio ALMA, que está en Chile, se observó que muchas estrellas distantes están rodeadas por discos de gas y polvo. Así, el científico concluyó que si un anillo similar existió hace miles de millones de años en nuestro sistema solar, podría haber sido responsable de la aparición de la Gran Barrera. Según su investigación, este anillo creaba un sistema de presiones altas y bajas que separaba los materiales que formaban los planetas. Pero parece ser que esa Gran Barrera no es infranqueable, y eso tiene importantes implicaciones para la aparición de la vida en la Tierra tal y como lo conocemos. A pesar de esa diferencia de presiones que te acabo de comentar, algunos materiales lograban pasar de un lado a otro de la barrera, y esos intrusos, por llamarlo de alguna manera, jugaron un papel clave en la formación química de nuestro planeta. Así es que, como no, entre esos fugitivos que lograron cruzar la frontera, hubo materiales ricos en carbono, que a su vez ayudaron a la formación de agua, a la evolución del planeta que hizo posible la vida, y el resto de la historia conocida, pues eso, dada la redundancia, ya la conocemos. En la siguiente noticia nos vas a hablar de la estrella Betelgeuse. ¿Cuál es esta estrella y por qué este nombre en particular, Javier? Sí, mira, lo de los nombres, todos sabemos que
realmente muchas veces que son aleatorios, ¿no? Es la estrella es la que marca el hombro del cazador en la constelación de Orión. El nombre realmente, ya te digo, es aleatorio, o sea, no podían haber llamado Betelgeuse como podían haber llamado cualquier otro nombre. Pero bueno, le pusieron ese nombre, ¿no? Y parece ser que lo que les llama a los científicos realmente lo que ahora están detectando, ¿no?, de esta estrella que les ha llamado la atención, es que misteriosamente ha perdido más de la mitad de su brillo normal, lo que ha producido un cambio muy notorio en uno de los despliegues más espectaculares del cielo invernal, porque hay que recordar que donde se puede ver la constelación de Orión, digamos que es la estrella más brillante que hay en lo alto de ese hombro del cazador, ¿no? A principios de enero, la estrella lucía lo menos nítida que se le ha conocido, y según Edward Guinam, de la Universidad de Villanova, que se dedicó a recopilar datos sobre Betelgeuse, durante este periodo de desvanecimiento, según señaló él, Betelgeuse descendió del lugar 7 que ocupaba en una escala que hay de estrellas más brillantes al número 21 en la lista de estrellas. Sin embargo, y con todo el brillo que ha perdido, Betelgeuse todavía es demasiado brillante para poder observarla y medirla con facilidad con los grandes telescopios profesionales disponibles, al menos no sin dañar los sensores diseñados para captar hasta los fotones más pálidos en la oscuridad del espacio. Rebecca Oppenheimer, que es astrofísica del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, comentó que la semana pasada logró observar a Betelgeuse con el telescopio de poco más de 5 metros de diámetro del Observatorio de Palomar en California. Observación que además causó la aparición de imágenes sucesivas, o lo que ellos llaman postimágenes, y dejó el detector inservible durante varios días. Ella misma mandó un correo electrónico explicando que la próxima vez va a intentar planear cubrir parte del espejo gigante para reducir esa cantidad de luz que recibe y no dejar de tener, ese telescopio paralizado durante un par de días. Neil deGrasse Tyson, que es el director del planetario Hayden en Nueva York, hizo circular una convocatoria dirigida a astrónomos aficionados para que observen y monitoren el brillo de Betelgeuse. A propósito de estos sucesos, el tema de la mortalidad de Betelgeuse y su desenlace cósmico fueron el tema central de varios debates. Nadie niega que la estrella parece ser que estallará en algún momento. Betelgeuse, que también es conocida como Alpha Orionis, que a lo mejor tiene más sentido hablando de la constelación de Orión, y siendo Alpha, es la primera de arriba del todo, parece ser que es por lo menos 10 veces, si no incluso 20 veces, más grande que nuestro Sol. Si esa estrella se encontrara cerca de nuestro sistema solar, pues por ejemplo te puedo decir que sus gases se extenderían hasta la órbita de Júpiter y la vida no sería posible. Se trataría de una estrella de las que hoy en día llaman supergigantes rojas, que se encuentra en las últimas etapas violentas de su evolución. Pues bien, los científicos se temen que pudiera estallar, pero claro, desde hace millones de años ha quemado hidrógeno primordial, el cual se transforma en el siguiente elemento más ligero, que es el helio, que se quema para dar paso a otros elementos masivos. Cuando el núcleo de la estrella se convierta en hierro sólido, que eso será en algún momento desde hoy hasta los próximos 100.000 años, el cuerpo celeste se contraerá y causará una explosión de supernova que probablemente detrás de sí dejará un agujero negro. Betelgeuse se encuentra a tan solo 700 años luz de la Tierra, que es distancia suficiente, gracias a Dios, para que no nos mate cuando estalle, pero todavía que está bastante cerca para que en su día, cuando explote, podamos admirar ese impresionante fenómeno. La supernova será tan luminosa como la luna llena en el cielo. La pérdida actual de brillo de la estrella quizás no sea una señal de que se aproxima a su fin, por lo menos en opinión de los astrónomos. Las estrellas viejas sí que es verdad que tienen un comportamiento cambiante y a veces incluso estrafalario. Pueden expulsar gas y polvo de repente en una nube que las oculta, o bien producir pequeñas explosiones internas a medida que su núcleo evoluciona y cambia. Incluso las estrellas normales muestran fluctuaciones periódicas en su luminosidad. Betelgeuse experimenta este tipo de ciclos de altas y bajas, por lo que la explicación más lógica para este episodio actual es que, por ejemplo, hayan coincidido dos ciclos en la que la densidad de la luz fuera baja al mismo tiempo. Otra posibilidad, más simple pero digamos que igual de interesante, según indicó Wheeler, es que la estrella sencillamente haya expulsado una nube de polvo que por ahora está bloqueando parte de su luz. Así que en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuál es la respuesta, pero los astrónomos cuentan con pocos datos, acerca del comportamiento de las estrellas antes de que exploten. Las supernovas no son comunes y por lo regular se presentan en estrellas distantes que o no se habían detectado o no se habían estudiado antes. Sin embargo, Robert Kirshner, astrónomo encargado del programa científico de la Moore Foundation, cree que hay algunas pistas.
Los datos que se tienen es de una estrella transformada en supernova en 1987 en la cercana Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia enana que está a unos 163.000 años luz. Pues bien, esta estrella ya muestra que perdió masa en los años, décadas y siglos previstos antes de su explosión. Así que estaremos atentos, pues si nos pilla la explosión en estos 100.000 años, estar atentos al espectáculo. Y si no, pues ya lo verán otras generaciones venideras. La próxima noticia nos vas a hablar de la negación de la Marina de los Estados Unidos a revelar un vídeo altamente secreto, o por lo menos considerado altamente secreto por ellos. ¿De qué vídeo están hablando esta noticia? Pues mira, sí, para hablar de esto, Víctor, nos tenemos que remontar a septiembre del año pasado. Recordarás tú y recordarán todos los oyentes, que fue cuando la Marina de Estados Unidos admitió por primera vez y de manera oficial que los 3 vídeos de OVNI grabados en 2004 y en 2015 eran imágenes de objetos desconocidos, pero que eran reales y que violaron el espacio aéreo estadounidense. Recordando la frase que hizo Joseph Gradisher, que era el vocero de la Marina estadounidense, la Marina considera que los fenómenos recogidos en estos 3 vídeos como no identificados. Pues bien, la Oficina de Inteligencia Naval de la Marina de Estados Unidos, que es la ONI, en sus siglas en inglés, se negó a publicar un vídeo inédito y proporcionar información en relación a los supuestos encuentros que un crucero de misiles norteamericano habría tenido con un extraño objeto volador en 2004. Según el portavoz de la ONI, estos documentos fueron etiquetados como secreto o alto secreto por las agencias que los proporcionaron y no podrán ser compartidos públicamente debido a que eso causaría daños graves, y lo pongo entre comillas y lo parafraseo, a la seguridad nacional de Estados Unidos. Una revisión de estos materiales indica que actualmente están marcados y clasificados como alto secreto según la orden ejecutiva 13526, y la autoridad de clasificación original ha determinado que la liberación de estos materiales causaría daños excepcionalmente graves a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es lo que dice el comunicado. También se ha determinado que la ONI posee un vídeo clasificado como secreto, pero la cual la ONI no es la autoridad de clasificación original. Esto es una especie de postdata que se añade a este comunicado. Pues bien, de esta manera, digamos que la ONI ha respondido a una solicitud que fue presentada a finales de octubre del año pasado por un investigador llamado Christian Lambrecht, quien, basándose en la Ley de Libertad de Información, intentó obtener más datos sobre estos incidentes y solicitó sus registros en la entidad. Así que por su parte también la portavoz del Pentágono, que es Susan Gould, confirmó la existencia del vídeo relacionado con el incidente de 2004 y también corroboró esa negativa a publicarlo. Según dijo ella textualmente, puedo decirles que la fecha del vídeo captado por el USS Nimitz el 14 de noviembre de 2004 es real. También puedo decirles que la duración del vídeo que ha estado circulando desde 2007 es la misma que la duración del vídeo fuente. Y finalmente no esperamos publicar este vídeo, ella misma negándose a proporcionar cualquier información adicional. La información secreta hace alusión a ese caso ocurrido en noviembre de 2004, cuando el crucero de misiles USS Princeton del grupo de ataque Nimitz, que navegaba frente a la costa del sur de California, detectó durante varios días extrañas y erráticas señales de radar que emanaban de un objeto en el cielo y que no parecían coincidir con las emitidas por aviones conocidos. Para observar más de cerca el objeto, la Armada desplegó aviones de combate, uno de los cuales logró grabar este vídeo, borroso, hay que decirlo, y en blanco y negro, junto con otros 2 vídeos de avistamientos ovnis de años posteriores. Vuelvo a decir, vídeos reconocidos por primera vez, y ahora también voy a añadir otra vez más, cuando llega el momento de dar la información, pues negada esa información pertinente. Sabemos que la Marina de Estados Unidos, o Estados Unidos en general, cuando hablamos de todo este tipo de fenómenos, siempre nos da una de cal y una de arena, nos enseña un poquito y luego nos dice que no es nada, o te muestra un vídeo y luego intenta enseguida quitarle esa validez, ¿no? Así que siempre tenemos esa balanza en Estados Unidos, nos enseñó los vídeos, los reconoció el año pasado, y ahora que ha llegado una persona y ha pedido más información, la respuesta ha sido: esto es altamente secreto y no te lo podemos enseñar. Así es que, pues nada, como siempre, estamos a expensas de lo que el gobierno de Estados Unidos nos quiera contar. Y en la última noticia, y creo que es la más suculenta y
vamos a ver si es la que más nos interesa. Nos vas a hablar sobre las nuevas supertierras. ¿De qué tratan estas supertierras? ¿Dónde están? ¿A cuántos kilómetros se encuentran de nuestro planeta, Javier? Pues sí, mira, vamos a ir por pasos, ¿no? El estudio ha revelado el hallazgo de estos 5 exoplanetas y 8 aspirantes a planetas rondando ciertas zonas cercanas al sistema solar. Entre los cuerpos celestes, entre todos estos planetas y aspirantes a planetas, ha destacado la presencia de 2 supertierras con altas probabilidades de ser consideradas como habitables. La investigación, que ha sido conducida por astrónomos de diversas organizaciones del mundo, fue publicada en una serie de suplementos en el Astrophysical Journal y ha desvelado información interesante respecto a lo que dicho descubrimiento puede significar para la humanidad. Estas 2 supertierras, bautizadas provisionalmente como GJ180d y GJ229ac, fueron encontradas orbitando alrededor de estrellas enanas rojas que se ubican alrededor de 19 y 40 años luz de nuestro Sol. Estos astros poseen entre 7,5 y 7,9 veces más la masa de la Tierra respectivamente, y según se indica, digamos que demorarían entre unos 106 uno y 122 el otro días terrestres en completar sus órbitas. Si bien este descubrimiento supone otro avance más para el conocimiento que poseemos sobre el espacio, la verdadera importancia, como tú bien has dicho, reside en la posibilidad de que uno de estos cuerpos celestes sea habitable. Hablando de GJ180d, es la supertierra templada más cercana a nosotros y que no está bloqueada por mareas a su estrella, lo que aumenta su probabilidad de ser capaz de albergar y mantener la vida. Esto mismo dijo Fabo Feng, que es el astrónomo de la Carnegie Institution for Science y autor de este estudio. En el caso de la otra supertierra, en el caso de GJ229ac, se trata de la supertierra más cercana a nuestro planeta, por lo que puede ser el objeto ideal de los futuros telescopios, como por ejemplo el James Webb, que ya hablamos de él en un programa anterior, que se desarrolla por las agencias espaciales con la finalidad de estudiar y conocer las posibilidades que albergan. Jeffrey Crane, que es otro astrónomo de esta institución que te he comentado y es coautor del estudio, ha mencionado que eventualmente se busca construir un mapa de todos los planetas que orbitan alrededor de las estrellas más cercanas al sistema solar, en especial aquellos que son potencialmente habitables. Esto es lo que sabemos de estas supertierras, pero como ya te he dicho, Víctor, James Webb, ese telescopio, nos va a traer muchísima más información que estamos deseando que llegue y a ver qué cosas más nos cuentan de estas supertierras potencialmente habitables. Y Javier, ¿tú qué crees? Las nuevas estas supertierras, los nuevos descubrimientos, ¿tú crees que el día de mañana nos ayudarán a poder refugiarnos si hay algún tipo de catástrofe, o bien provocado por nosotros mismos o incluso por el cambio climático? Pues sabes que cuando hablamos de todo este tipo de cosas yo siempre pongo la barrera de la tecnología, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, hablamos de años luz como si fueran kilómetros, como si fueran 500 kilómetros, 600 kilómetros, pero 19 o 40 años luz son muchos kilómetros. Entonces, yo creo que la tecnología va por buen camino y que llegado el momento, porque al final la Tierra, sea por una catástrofe que venga de fuera o sea por nuestra propia culpa, ¿no? Por esa capacidad de autodestruirnos que tenemos, realmente si la especie humana quiere sobrevivir, tendrá que salir. Y yo creo que cuando esas fechas se apremien, ¿no? Cuando veamos una catástrofe inminente o algo, de verdad la tecnología, mi esperanza es que la tecnología sí que llegue, ¿no? a ese tipo de planetas y sí que podamos irnos de aquí. Sería una desgracia, ¿no? que la raza humana se extinguiera, sobre todo por culpa de ella misma, ¿no? Por culpa de nosotros mismos. Pero yo creo que la tecnología sí que nos puede dar ese empuje, y conforme van pasando los años, la verdad es que ya no sé si creo o me gustaría o lo dejo en deseo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo confío en que el ser humano pueda llegar a otro planeta habitable y hacer lo suyo, y espero que tener más cuidado que con el que tenemos aquí, claro que sí. ¿Y crees que será un derecho solo reservado para la élite? No la élite como hablan del gobierno encubierto ni nada, no, la élite económica. Pues no me gustaría sesgar las esperanzas de nadie, pero particularmente pienso que sí. Pienso que seguramente volveríamos a vivir como hemos visto todos, ¿no? En ciertos tipos de películas cuando se acercan estas catástrofes y este tipo de cosas. Aunque luego las películas siempre acaban bien, pero no sé si desgraciadamente la vida real pues hay veces que no es así, ¿no?
Y yo creo que sí, yo creo que seguramente se salvaría muchísima gente con mucho dinero, que serían los que comprarían esas plazas o los que tendrían esa capacidad, ¿no? Esas naves o lo que sea, que se pudieran ir de un planeta al otro. Y luego serían, que también lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Esa gente como escogida a dedo, ¿no? Esa gente escogida que son top en algún tipo de escala, ¿no? O son top en científicos o incluso deportistas, todo ese tipo. Siempre me he metido mucho en esa situación y creo que sí que pasaría. Porque no creo que realmente, si lo piensas bien, Víctor, evacuar un planeta entero no podría ser cosa de instantánea, por llamarlo de alguna manera. Y no sé si para entonces habría capacidad ya no hablamos de algunas naves, ya hablamos de muchísimas, con tantos millones de personas que vivimos en la Tierra. Y habría muchos que no, desgraciadamente no me voy a extender más en la explicación, voy a decirte que estoy contigo. Yo creo que desgraciadamente los poderosos y los ricos serían los primeros en marcharse de este planeta, y si luego queda algo más, pues para la demás tipo de gente. En conclusión, se irían a otros planetas esas personas, dueñas de esas megafactorías que son las más contaminantes, los que compran ese derecho a contaminar de otros países que no contaminan absolutamente nada, pero no porque sean los más ecológicos, es que no hay industria allí, que son países más desfavorecidos, y las que hay son de la élite de magnates del primer mundo. Y conclusión sería que vayamos donde vayamos, creo que tarde o temprano nos cargaremos el mismo planeta, volveremos a revivir la misma historia. Esa es mi humilde opinión. Pero bueno, no lo sé si podremos llegar a verlo, como hemos estado hablando hoy a lo largo del programa, si llegaremos a verlo nosotros, si llegarán a verlo nuestros nietos, bisnietos, vaya a saber cada uno cómo será. Javier, muy interesante las noticias que nos has traído hoy, nos has contado, y espero otras noticias similares o incluso mucho más interesantes, que estoy seguro que serán para el próximo programa, Javier. Claro que sí, Víctor. Sabes que siempre estoy en ello, y en cuanto detecto alguna noticia que creo que os puede llamar la atención y os puede gustar, la traigo aquí. Así que sabes que sí, que para mí siempre es un placer estar aquí todas las semanas, y en el próximo programa estaremos con más noticias interesantes. Desde luego que tienes muy buen criterio a la hora de elegir las noticias. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa, Javier. Muy bien, un abrazo, amigo. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Ahora vamos con lugares con historia, y como Kela nos adelantó en el programa anterior, nos llevará hasta Canadá y una vez allí nos engañará para que nos hospedemos en un hotel con una historia un tanto peculiar. Kela, ¿te quedarías en este hotel una noche? Hola, Víctor. Pues sí que me quedaría 1, 2 y 3 noches. Hola, muy buenas. ¿De qué hotel concretamente nos vas a hablar? Bueno, pues como has dicho, vamos a cruzar hasta la otra punta del mapa para conocer la historia de un hotel y spa de lujo en Alberta, Canadá, y que además tiene pues una peculiaridad de esas que a mí tanto me gustan. Y es que se dice que está habitado por fantasmas. Vaya. Es el Hotel Fairmont Bank Springs. Y bueno, es una edificación que ya solo contemplando su exterior, con ese aire de gran castillo escocés, podemos percibir con nuestros propios ojos ese halo mágico que lo envuelve. ¿Cuál es su historia, la historia de este hotel? Bueno, pues se construyó en el año 1888 a los pies de las montañas rocosas, concretamente en el Parque Nacional de Banff, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a una altitud de 1.414 metros. El paisaje natural en este enclave es espectacular. Además,
fue diseñado para soportar el frío invierno canadiense y de hecho se le conoce como el Castillo de las Rocosas, debido pues eso, a su majestuosidad. Fue uno de los primeros grandes hoteles de ferrocarril. Se dice así porque en el siglo XIX, con la revolución industrial de los medios de transporte, la llegada del barco a vapor y sobre todo del ferrocarril, se comenzaron a construir hoteles cerca de las estaciones de tren y muchos de ellos pertenecían a las mismas compañías ferroviarias. En la actualidad dispone de 757 habitaciones, divididas en 15 plantas, 1.376 metros cuadrados, una capacidad para 450 personas y un spa de más de 3.000 metros cuadrados de cascadas, piscinas, saunas y baños de vapor. Además, en su interior alberga 11 restaurantes y 14 tiendas. En un origen fue construido en madera, pero en el año 1926, mientras se estaban realizando unas reformas, sufrió un terrible incendio que lo destruyó casi por completo. 4 largos años se tardó en volver a reconstruir al estilo baronial escocés. La arquitectura baronial escocesa es un estilo del siglo XVI inspirado en los antiguos castillos medievales y renacentistas franceses. Se volvió a inaugurar a principios de la década de los años 30, en 1934 concretamente, y pasó a tener más del doble de habitaciones. En 1988 este hotel fue nombrado Sitio Histórico Nacional de Canadá. Bueno, has mencionado al principio que este hotel estaba controlado o por lo menos habitado por fantasmas. Imagino que allí se habrán vivido ciertos fenómenos paranormales, Kela, ¿no es así? Pues sí, y bueno, como todo fantasma viene de un suceso trágico. Y el primero de estos sucesos trágicos que acontecieron en este hotel y que probablemente sea el más triste, tuvo como protagonista a una joven novia que se acababa de casar e iba a celebrar el banquete de bodas allí. Todo estaba dispuesto para que los novios aparecieran en el salón donde se celebraría el convite, pero nunca lo hicieron juntos, porque cuando se disponían a bajar las escaleras del hall del hotel, la novia, y aquí surgen dos versiones de esta historia. La primera dice que cuando la novia se disponía a bajar se tropezó con un escalón, digamos que pisó mal y se enredó los zapatos con el vestido cayendo por las escaleras. Y la segunda, que los escalones estaban decorados con velas encendidas en los extremos, lo que provocó que la cola y el velo de su vestido se prendieran. Y bueno, ella se asustó y al entrar en pánico tropezó y cayó. El caso es que, sea cierta una u otra, lo que es irrefutable es que la mujer se desnucó, se partió el cuello y murió en el acto el mismo día de su boda ante los ojos de su desafortunado y recién marido. Tras aquel fatídico accidente mortal surgieron historias sobre fenómenos paranormales, y es que tanto trabajadores como clientes del hotel fueron testigos de cosas inexplicables. Decían haber presenciado al fantasma de esta novia desdichada deambular por las escaleras, esas bonitas escaleras de piedra caliza, o bailar sola en el salón como añorando entre sollozos y lamentos ese baile nupcial que nunca llegó a poder disfrutar. Esta leyenda está tan arraigada en Canadá y trascendió tanto que hasta la Real Casa de la Moneda de este país acuñó una moneda conmemorativa que, bueno, en el anverso lleva a Isabel II y su leyenda reina por la gracia de Dios, y por el reverso el busto y rostro blanquecino de una novia con los ojos cerrados que, si se inclina un poco, sus ojos se abren y aparece en el centro de su pecho una imagen del hotel Banff Springs. Otra historia
también bastante espeluznante, habla de una familia entera asesinada en la habitación 873. Antes dije que tiene 757 habitaciones, esto es cierto, pero claro, yo no sé exactamente dónde empieza la numeración de la primera, lo desconozco. Pero bueno, sí que quería aclararlo, pues por si alguien se pregunta cómo es esto posible. Bueno, pues tras el terrible crimen y una profunda investigación policial en la habitación 873, se vuelve a reacondicionar para que los huéspedes pues pudieran volver a alojarse nuevamente en ella. Pero estos fenómenos paranormales eran tan brutales que todo el que dormía allí se despertaba debido pues, a unos terroríficos gritos, y cuando encendían las luces todos coincidían en que veían marcadas unas huellas de manos ensangrentadas en los espejos de la habitación. Pero cuando alertaban al personal del hotel y estos acudían pues, para comprobar lo que los clientes decían sobre estas huellas, ya no estaban, desaparecían. Y digo que eran tan brutales los fenómenos paranormales en la habitación 873 porque otra noche, y esta fue la noche, la gota que colmó el vaso, apareció una huella ensangrentada de lo que parecía ser la mano de un niño en uno de los espejos, que además en esta ocasión los trabajadores sí pudieron contemplar con sus propios ojos. Y no solo eso, es que fue totalmente imposible de limpiar. Quedó incrustada en el cristal. Ante aquel hecho tan espeluznante, la dirección del hotel decidió cerrar la habitación, inhabilitarla y no alojar a nadie más allí. Pero no fue suficiente. Los fenómenos paranormales continuaron alrededor de su puerta. Ya desesperados, lo que decidieron fue tapiar la habitación y a día de hoy no existe puerta ni ventana. Pero si uno se fija en el pasillo donde está o donde debería estar, las únicas luces que iluminan los pasillos de este hotel están sobre las puertas de las habitaciones, excepto una. Y viendo vídeos en YouTube, concretamente en el canal Van City Ghost Hunt, se ve claramente en el vídeo de estos chicos cómo de puerta a puerta se salta un número y queda un espacio con la luz en medio. Se aprecia el corte del zócalo y el lugar exacto donde iría la puerta de la habitación 873. Y se puede observar también cómo ellos, al tocar con la mano en la pared, suena a hueco. Otro caso es el de un antiguo empleado del hotel, Sam Macaulay. Este hombre trabajó como botones durante muchísimos años hasta su retiro en 1970. El día de su jubilación le dijo a sus compañeros de trabajo que volvería al Banff Springs Hotel y cumplió su palabra. Cuando falleció en 1975, los clientes del hotel comenzaron a ver su fantasma, sobre todo por la novena planta, ataviado con su antiguo uniforme de botones. Los huéspedes llegaron a describirlo como un hombre muy amable y atento. Además, incluso llegó a ayudar con el equipaje o a abrir la puerta de la habitación a alguna de estas personas que, cuando procedían a darle las gracias, habría desaparecido. Imaginad pues la cara de estupefacción cuando los huéspedes comentaban esto en recepción y allí les decían: mira, perdona, pero esto que me cuentas es imposible porque este hombre falleció hace tiempo. No me extraña que hayas comparado este hotel o hayas mostrado cierta similitud con el Hotel Cecil, aquel hotel del que hablamos, donde Elisa Lam apareció muerta arriba en el aljibe de agua. Porque la verdad que, quitando ese pequeño detalle, los demás casos son muy similares. O sea, demasiadas muertes, demasiados casos inexplicables. ¿Qué la tienes ya elegido el tema para el próximo programa?
Pues en el próximo programa, en Lugares con Historia, voy a hablar de una isla con un nombre muy de misterio, muy insólito, y su leyenda, que además pues me la ha hecho llegar David Olivares, oyente y gran amigo del programa, y bueno, pues a ver si se gusta. Bueno, ya David Olivares, yo creo que le damos 2-3 programas más y le hacemos colaborador también del programa, un corresponsal allí en Chile, porque ya nos está echando muchas manos, aparece en el programa habitualmente. Al final verás que acaba este chico con una sección. Pues sí, es que además estuvimos ahí hablando para preparar otro lugar, también de allí, de Chile, y bueno, yo le pregunté si se acercaba un poco pues a indagar, investigar a este sitio, y pues creo que va a ayudar a la investigación in situ. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta en el próximo programa. Kela, muchísimas gracias por contarnos la historia de este hotel de Canadá y nada, nos vemos en el próximo programa. Nada, gracias a ti, Víctor. Hasta el próximo programa. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. No os perdáis el especial de la semana que viene, que ya es la última semana de mes, porque va a estar muy interesante. Hablaremos del coronavirus y de todo lo que ha conllevado este virus tan letal. Os paso a recordar las formas de contacto. En Twitter nos vais a encontrar a través de @universored. Por email nos encontraréis como misteriosouniversored@gmail.com. En Facebook lo encontraréis con el mismo nombre del programa. El teléfono de WhatsApp es el 689 80 96 32, os lo repito, 689 80 96 32, y acordaros de que si os encontráis fuera de España tenéis que añadir el más 34. También podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.